Muchas gracias. Entonces, ya que estás en disponibilidad, solamente quiero hacer primero un agradecimiento a Julián por participar con nosotros el día de hoy, poder atender a nuestra invitación. Déjenme comentar, estimados asistentes, que Julián Lebrato Martínez, él es profesor de la Universidad de Sevilla, con docencia en la Escuela Politécnica Superior, responsable del grupo TAR de la Universidad de Sevilla, es RNM 159, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde es investigador desde el año 1984, habiendo desarrollado la Ingeniería del Agua y Ambiental Posible, IAP, en sus trabajos de investigación y formación de técnicos. También desarrolla una asesoría técnica abierta a todos los países a nivel mundial, con especial incidencia en España y Latinoamérica a través del Máster en Ingeniería del Agua de la Universidad de Sevilla, desde donde es su base de operaciones. Julián, bienvenido a este webinar y el tiempo es para ti. Muchas gracias de parte de todos y especialmente de Iván. Tengo que daros las gracias a la organización y a Dani Hernández, que siempre nos lleva invitando, a mí y a mis amigos y técnicos en Guatemala, Eldin y Mario, y también a nuestros técnicos jóvenes ahora en formación en Sevilla, que Elena está conectada, y espero que esta charla sea fructífera para todos. Primero daros las gracias y luego nosotros vamos a hacer una reflexión que es común para el lago Amatitlán, para el río Guadiana, en Extremadura, para los estanques que se llenan de exceso de biomasa verde, y es muy importante. Hay un esfuerzo enorme en eliminar la biomasa verde, las algas, las plantas, lo que sea. Pero nosotros vamos a hacer un planteamiento inicial desde la eliminación de las causas de por qué ocurren, ¿vale? Y puede ser complementario a otras actuaciones, pero hay algunas reglas importantes. Si este verano trabajamos en un estanque pequeño en un parque de Sevilla y habían echado una Esparganium angustifolia desde unos estanques, desde unos acuarios de peces. Echaron y se sembró y creció a lo loco, pero no creció del acuario, creció de la alimentación que había, que la especie del acuario logró dominar en el estanque, pero a veces parece que el origen del asunto es todo el total. No es posible que salgan toneladas y toneladas de cianofisia en el Amatitlán, que es una especie dominante que vendrá de un cierto sitio si no tiene una alimentación básica. Esto es lo que nosotros vamos a contar. Entonces, bueno, lo primero, veréis que fuimos al Amatitlán el 2013, 2015 y 2016 con Dani Hernández, y ANSA nos facilitó la excursión por el lago y estuvimos en discusión. Hemos aprendido mucho en este lago, hemos expresado nuestros conocimientos en otros sitios y por eso estamos enganchados a Amatitlán y a la cantidad de gente que lo quiere. Nosotros vamos a empezar por hacer una reflexión objetiva para que aparezca un crecimiento exacerbado de biomasa verde de cualquier tipo, algas, plantas, macroalgas, microalgas. Lo primero, tiene que haber unas semillas iniciales. Haylas en Amatitlán. Tiene que haber un entorno adecuado que dé lugar a una viabilidad del crecimiento. Al menos en cianofisia hay una viabilidad enorme. He conocido también el Amatitlán, el otro el Atitlán, el otro lago emblemático vuestro, y allí las algas son macro. Bueno, hay semillas iniciales, una población dominante, hay un entorno adecuado y hay una viabilidad de crecimiento enorme, está claro, de la cianofisia en Amatitlán. Luego tiene que haber la alimentación necesaria para el crecimiento. O sea, si hay para que crezcan 100 kilos de alga, solo podrá haber 100 kilos de alga en el mejor de los casos. ¿Queda claro? O sea que la cantidad de una especie que hay está ligada a los factores de crecimiento.
En este caso, si son algas, necesitamos sol para la fotosíntesis, CO2, que viene de la atmósfera y viene de los fondos del lago donde se descompone la materia orgánica, sale CO2. Necesitamos nitrógeno, fósforo y micronutrientes, y los necesitamos en una cantidad más o menos de 100 partes de carbono por cada 10 de nitrógeno, entre 5 y 10, y una de fósforo. Así que si no tenemos mucho carbono o no tenemos mucho nitrógeno o mucho fósforo, no podrán crecer tanta cantidad de plantas. La biomasa verde necesita una cantidad proporcional de estos alimentos para crecer, lo mismo que la especie humana, que los gatos o que los perros o que las flores que tienen en su jardín. Teniendo en cuenta que la atmósfera y el entorno está lleno de semillas, habrá toda la biomasa verde en una masa de agua que pueda formarse con la alimentación y los nutrientes disponibles. Aquí es donde nosotros creemos que hay que cortar para limitar el crecimiento de biomasa verde, indefectiblemente. Pero no solo en Amatildán, en el río Guadiana, en Extremadura, en España, gastan todos los años 15 millones de euros en sacar las ninfas. Aquí le llaman camalotes, lo que ustedes llaman ninfas, y solo la estrategia es sacar y sacar. Pero como hay una gran contaminación de nitrógeno y fósforo y los propios camalotes que se mueren generan el CO2 cuando se pudren en el fondo, sacan y sacan y sigue habiendo y sigue habiendo. No tiene solución como no sea atacando inicialmente la alimentación, cortarle la alimentación al enemigo, hacer campos quemados, o sea, la estrategia de campos quemados que se hacían en la guerra o que se hacen en la guerra. Bien, el carbono y el nitrógeno son difícilmente evitables, pero el fósforo es más evitable porque tiene menos cantidad, es una parte cada 100, y también se puede sacar del sistema porque precipita fácilmente como fosfato. Una de las formas que tiene fácil de precipitar es como con sales de hierro. Es lo que se usa en las depuradoras españolas y europeas cuando quieren eliminar el exceso de fósforo para que no entren en la masa de agua. Y se hacen tratamientos de precipitación con fosfato de hierro. Nuestra propuesta va a estar ligada, para que tenga menos coste, a usarlo con chatarras de hierro oxidadas, como ya os vamos a contar. Se trata de poner trampas en el camino del agua con fósforo, el agua con fósforo al río. En nuestra opinión, la línea de trabajo. La problemática existente, la primera cuestión, es que el río Villalobos trae las aguas residuales de 14 núcleos de población. Entonces, tanto desagüe de aguas residuales como industriales. Tenemos que darnos cuenta que hacer esas 14 depuradoras va a tener un coste grande, un tiempo grande, y es muy posible que las depuradoras eliminen en general, pasa en toda Europa, que ha pasado, y al final se ha eliminado materia orgánica y nitrógeno y fósforo no se elimina porque tiene unos costes superiores en una depuración convencional. Bien, después también hay que tener en cuenta la contaminación al lago del mismo tipo vertida por los vecinos de la propia orilla del lago, los chalés que le llaman ustedes y la hostelería que hay cercana. Por ello se debe evitar la entrada en el lago de este nitrógeno y fósforo que llevan asociados prioritariamente, que llevan todos los vertidos asociados prioritariamente. A veces se elimina materia orgánica, como hemos dicho, y se deja a los demás sin tratar. Esa es la problemática de una manera urgente contada. Hay un tercer factor que es la pérdida de vegetación de ribera, que se ve en las visitas que hemos hecho en muchas de las zonas, cuando no es porque esté construido, es porque está en malas condiciones, se ha perdido la vegetación de ribera. La vegetación de ribera libera oxígeno necesario para la salud del estanque, del Gran Lago. El estanque es algo de lo que trabajamos aquí en España, del lago, y además es una forma natural de sacar nitrógeno y fósforo. Si nosotros, nitrógeno y fósforo que entra, va creciendo totora, enea o las plantas de ribera que ustedes vayan viendo por allí, en un momento dado, si queremos quitar nitrógeno y fósforo del lago, podemos ir podando y tantas toneladas como quitemos en la poda son cantidades 10 veces menos
que de carbón, de nitrógeno, y 100 veces menos de fósforo, como habíamos dicho. Bien, entonces tenemos ahí una orilla despoblada, tenemos unos aportes de carbono, nitrógeno y fósforo grandes y una estrategia que nosotros proponemos de eliminar, cortarle la alimentación al fósforo, porque si no hay fósforo, no se forma bastante biomasa verde. Todas estas fotos que tenemos las hemos cogido, son nuestras propias, hay muchas en Google, pero a nosotros nos gusta trabajar siempre que es posible con nuestra propia entrada en el terreno. Estas son la época que fuimos, vimos que había una buena plasta de algas, ¿veis? En la orilla. Y nuestra propuesta de actuación es la siguiente. Primero, obligadamente reducir la entrada de contaminación. Entendiendo los problemas económicos de hacer depuradoras que decíamos antes, en los chalés o hostelería proponemos actuar tubería a tubería de vertido directo al río Villalobos o al lago directamente de la siguiente manera. Poner una reja de sólidos con su arqueta, una arqueta bien a la salida en cualquiera de las situaciones, más grande o más pequeña según la cantidad. Y entonces ponemos una arqueta y una reja de sólidos para quitar también las botellas y toda esta historia, porque los vertidos de sólidos son muy grandes y eso, quitarlo uno a uno como hacen ustedes en barcas pequeñas, realmente es un esfuerzo a la salida, a la entrada del Villalobos en el lago, es un esfuerzo demoledor que con una arqueta razonable y una buena reja se quitan mejores los sólidos en la reja que en el medio del lago flotando. Bien, después de la arqueta con la reja se debe hacer un desarenador, es un canal largo, desarenador desengrasador, estático, un canal alargado donde irá perdiendo peso las arenas e irán flotando las partes grasas. Las grasas se separarán por arriba y las arenas o lo que más pesa por abajo. Tenemos aquí un esquema que he traído del Ministerio nuestro de Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es un río que pasa por el centro de España. Tenemos la arqueta, la tienen ustedes aquí bien pintada, el afluente entra, en la reja se quedan los sólidos, aquí se limpia la reja, se limpia, normalmente manualmente, no va a ser una instalación cara, con lo cual, contra menos dinero tengamos automatización, más trabajo debemos hacer. El primer canal de desbaste, el desarenador estático. Bien, aquí hay una compuerta, otra compuerta y luego un desengrasador. El desengrasador, el éxito está en recoger el agua por debajo de la capa de grasa de la manera que se haga. Y aquí nos queda una zona en el desarenador que nosotros proponemos que para eliminar fósforo probemos, porque todavía hay que probarlo, pero químicamente es muy consistente, lo mismo que tenemos una sal de hierro 3. Cuando está el cloruro, cuando el hierro está oxidado, también es la misma sal, solo que en vez de con cloro será con el óxido. Y lo bueno que tiene es que la chatarra siempre tiene costes mucho menores que las sales químicas que hay que comprar. En esa, no sé, aquí se ve aquí el puntero, en esta cámara, en lo que es el desarenador estático, además de desarenar, nosotros vamos a proponer la eliminación y la precipitación de fosfato, que luego hay que limpiar la arqueta cada cierto tiempo y cuando se consuma la chatarra, cambiar la chatarra oxidada. Estamos buscando fórmulas que cuesten poco, estamos pensando en una hostelería pequeña, estamos pensando en un chalet y estamos en una instalación viable para uno de los 14 municipios que van del Villalobos para allá. Bien, esta gran innovación que os acabamos de contar ahora debe permitirnos cortar cantidades importantes de fósforo a la entrada del lago. Tantos kilos de fósforo como eliminemos, queda claro que corresponden a una mayor cantidad de cianofíceas, en este caso, que es la población dominante, que no van a poder crecer en el lago por falta de fósforo. Bien, además, tenemos que hacer en las actuaciones, tenemos que recuperar la vegetación de ribera en las orillas, hay que hacer las depuradoras naturalizadas, las que se hagan ya sin tanta prisa porque se está atacando un problema importante. Y además deben ser depuradoras muy naturales que eliminen nitrógeno y fósforo.
Todo esto generará mayor biodiversidad en cada actuación propuesta. No hemos escrito aquí una solución más que necesitamos, y es que esta solución la ha propuesto Evelyn Rodas, con la que hemos conectado, y es enseñar a la gente a usar detergentes que no tengan polifosfato, que no tengan fosfato. De nuevo, hay que decir que un detergente sin polifosfato tiene unos costes mayores en el mercado que los que tienen fosfato. Pero os vamos a mandar nosotros damos un curso de química natural, de dermofarmacia, de detergentes naturales con productos naturales. Entonces os mandaremos las recetas que tenían vuestros abuelos seguramente, porque tienen un conocimiento muy parecido la gente rural de España y de vuestros países, tienen conocimientos algunos muy similares, y la gente sabía hacer detergente con vinagre y cáscara de naranja, con jabones con sosa, de manera que al final que se van diluyendo y tienen rendimientos muy buenos. Por ejemplo, se pueden limpiar muy bien los platos con una cáscara de naranja metida entre 10 y 15 días en un vinagre químico. No hace falta que sea un vinagre de alimentario, sea mucho más barato, y un poquito de bicarbonato, y esa mezcla limpia magníficamente. Nosotros hace tiempo que lo hacemos en casa. Mi pareja Dolores es quien da ese curso práctico a nuestros alumnos, y os mandaremos los vídeos correspondientes, y la idea es que trabajemos con todos los hosteleros y los chaleteros y la población que quiera, para ir disminuyendo continuamente los fosfatos en los detergentes que se usan, pero también los costes de estos mismos fosfatos cuando la gente se los fabrica con otras cosas que, si no las usamos, serán residuos. Estamos hablando de aceites de cocina, estamos hablando de cáscara de naranja, estamos hablando de que al usar cosas que nos venden, la generación de residuos es mucho más inmensa. Bien, esa es de Evelyn, la aportación, le damos las gracias de aquí, y desde luego hemos recogido el guante y lo hemos empalmado con nuestro trabajo de fabricación de detergentes caseros, que además, como tienen ahorros de costes, creo que campañas bien hechas en la orilla del lago, los hosteleros y los chaleteros pueden responder muy bien, pero sobre todo seguro los hosteleros que tienen mayor consumo de detergente. Bien. Esto no es una fórmula mágica, no es la única vía de trabajo. Necesita un esfuerzo de mucha gente, necesita que un gobierno se lo crea y lo lidere. Los gobiernos de por aquí, de por allí, les encanta gastar mucho dinero de los ciudadanos, seguramente porque no es suyo directamente, en fórmulas mágicas que aprietas un botón y funciona. Ustedes tienen experiencia, en España las hay a montones. Y entonces nuestra propuesta es hacer un trabajo sistemático liderado por un gobierno que se quiera creer esta forma de trabajo con grandes gastos, pero mucho menores que los inventos habituales, pero también mucho más trabajado. Ahí está una de las visitas que fuimos. Por aquí está el Eldin. Óscar también ha sido alumno nuestro, el máster en Ingeniería del Agua. El Mario. Aquí soy yo, que no salgo por ahí. Aquí está el Dani, como siempre, creo que es el Neri. Bueno, aquí siempre el barquero, muy agradable. Bien, es un trabajo de mucha gente. Yo creo que hay que elaborar un plan estratégico por parte del gobierno, controlado por la sociedad y vecinos, como los amigos del lago. Y nosotros, desde luego, tiene que ser un grupo que entienda, que implique a la gente y sueñe, como vosotros, en una Matilán saludable. Nuestro grupo, queda aquí en negro, como con vosotros, quiere ser ese grupo que lidere el trabajo de la recuperación del lago, para que podamos volver a bañarnos en las aguas. El mensaje que queremos daros desde aquí, que debemos ir preparando los bikinis y bañadores para bañarnos en el lago. Creo que ese es el mensaje último. Y si cortamos el fósforo, no hemos ganado toda la batalla, pero le hemos dejado al enemigo sin capacidad de crecimiento. Hay que hacer muchas cosas, no es la única que hay, no es la única razón, obviamente, en esta batalla,
Por eso nos encanta y vamos a escuchar los demás trabajos que presentan nuestros compañeros, pero entendemos que una posición previa de matar al enemigo antes de que nazca es interesante en cualquier batalla contra una sobrepoblación que amenaza un entorno. De nuevo, daros las gracias. Hemos querido hacer una presentación corta con datos muy claros y objetivos para no vender humo, y lo que os proponemos es un plan de trabajo enorme e infinito. Pero no nos queda más remedio que volver a dar el mensaje de la propuesta de nuestro grupo TAR. Iros preparando los bikinis y bañadores para bañaros en el lago, y en mi punto de vista también muchísimas cervecitas y esos pescados fritos que ponen por allí en la hostelería, porque si todos trabajamos bien dirigidos, en este lago nos volveremos a bañar. Y con esto dejo abierto el turno de preguntas, si queréis, para tener un poco más de tiempo. ¿Vale? ¿Os parece? Muchísimas Estoy gracias. dispuesto aquí. Muchas gracias, Julián. Una presentación muy clara, concisa. Hay un par de preguntas que quisiéramos compartirte también para que puedas darnos tu punto de vista. El primero, bueno, primero es una observación mía, que nos dejas con ese bonito lema de poder irnos preparando para poder nuevamente volver a gozar de lo que otrora fuera el paseo en el lago de Amatitlán. Yo recuerdo cuando era pequeño, mis padres me llevaban porque incluso había bicicletas acuáticas. Las alquilaban ahí en la orilla, podíamos tomar una, pasear, estar ahí, disfrutar un buen día. Esto implica actividad también comercial, beneficios económicos para la población. También el ocio es importante y el entretenimiento familiar era un bonito lugar para poderlo hacer. Y creo que con estos esfuerzos coordinados que podamos desarrollar de diferentes organizaciones, podemos llegar a cumplir ese sueño, ese eslogan que ustedes están manejando, Julián. Bueno, antes de preparar el bikini, si me permite, y el bañador, necesitamos trabajar muchísimo, pero el objetivo final sí está marcado. Claro, efectivamente. Y precisamente una de las preguntas que tenemos acá es si desde tu personal punto de vista consideras entonces que el lago es rescatable. Pues lo voy a decir, imaginemos que todos los que estamos aquí ahora mismo conectados estamos todos en una isla. Imaginemos que tenemos todo lo que necesitamos para crecer un montón. Dentro de 10 generaciones, ¿cuánta gente habrá? Pues empezamos 21, que me parece que había, y estaremos 2100. Pero si tenemos más tiempo para irnos reproduciendo y mucha más alimentación, estaremos 21.000 o 210.000. Pero imaginemos que estamos 21 personas y empieza a faltarnos alimentación, una generación y otra. Primero, la siguiente generación ya tenemos menos comida, pues serán, en vez de 21, serán 15, luego serán 5. O sea que recuperaremos el lago tanto como logremos cortarle la alimentación. Difícil el carbono, complicado el nitrógeno y posible los parámetros que nos movemos, en nuestra opinión, y trabajable en la eliminación del fósforo. La respuesta es que si cortamos todo el fósforo no crece nadie, y entonces tendríamos una falta, que tendríamos que darle fósforo adicional. O sea que podremos recuperar el lago en tanto en cuanto trabajemos y sistemáticamente cortemos las entradas de fósforo. Por ejemplo, cambiando ya los detergentes, empieza a entrar mucho menos fósforo. Luego, precipitándolo en el camino, en las arquetas que os hemos contado, entrará menos fósforo. Claro, todo el mundo no lo va a hacer a la vez, pero poco a poco irá haciéndose. Recuperando la orilla, tendremos mucha biomasa verde que chupará carbono, nitrógeno y fósforo para su propio crecimiento. Con lo cual, tenemos ahí la posibilidad de recuperar el lago siempre y cuando trabajemos muchísima gente de acuerdo. Seamos mayoría los que trabajemos y minoría
los gamberros que sigan echando, dicho con cariñosamente, que sigan echando fósforo al lago, incluidos los gobiernos, que a veces también son gamberros en todos los sitios, cuando no plantean un trabajo en condiciones de eliminación de los problemas que tengan que ser. Mi respuesta es que se puede recuperar el lago si a todos los amigos como el Dani y compañía les damos herramientas técnicas razonables que puedan usarse. Muchísimo trabajo, pero podemos bañarnos. Muchas gracias, Julián. Sí, creo que la clave de esto es precisamente lo último que comentabas, muchísimo trabajo y también compromiso de parte de todos quienes estemos implicados, no solamente en el rescate, sino que también en el manejo de esta preciosa cuenca. Otra pregunta que tenemos es, en caso se tomaran las medidas que se mencionan, ¿en cuánto tiempo considera podríamos presentar mejores condiciones en el lago? Os voy a decir una cosa que yo sé que es dolorosa. Se os ha vendido y se nos han vendido aquí, en otros ríos y en otras alarmas, herramientas maravillosas que se echaban y se curaban. El agua mágica es muy rápida. El trabajo sistemático es más lento. ¿Cuánto vamos a tardar? Miren, si los hosteleros y los chaleteros eliminan el fósforo detergente, que es una medida que puede ser muy potente, tenemos una mejora razonable en esa zona. Si a la vez en paralelo vamos poniendo trampas de fósforo, iremos notando, pero ¿en cuánto tiempo? En tanto en cuanto la respuesta sea mayoritaria. Los 14 pueblos pongan las 14 arquetas con las 14 trampas. Primero, cuando ensayemos bien cómo se hace ese sistema, porque lo que hay desarrollado es con cloruro férrico y yo estoy muy acostumbrado a trabajar en entornos de distinta economía o en entornos con muy poca economía. Y cuando hablamos de aguas residuales urbanas, siempre son pequeñas economías porque son estaciones grandes, pero no le puedes pedir a un pueblo de los 14 que van al Villalobos seguramente hacer una depuradora urgente y además que elimine muchas cosas. Pero seguramente siempre le puedes pedir una arqueta. Fijaros que en la reja, que cogemos las botellas y los sólidos que van flotando, en esa reja que hay previa, vamos a quitar miles de botellas. Yo vi las biobarreras que hacéis para recoger las botellas, y recoger las botellas a la entrada de la Matilda, del Villalobos en el lago tiene un coste de trabajo humano enorme. Esas mismas botellas se pueden recoger en la arqueta, en la reja de cada pueblo, mucho más fácilmente. Nadie tiene que estar en una barca, lo coge con un rastrillo y te lo vas sacando. Entonces, esa arqueta ya empieza a ser económicamente viable. Pero además, lo mismo que no le puede exigir una depuradora porque no tiene tanto dinero, sí le puede exigir seguramente una arqueta porque entra dentro de una economía razonable. O puede ser un programa que financia ANSA o el gobierno, de manera que las 14 grandes arquetas que sean compatibles con la depuradora que viene detrás, ¿vale? Se construyan. No vamos a construir 14 depuradoras, vamos a construir 14 arquetas iniciales. La primera fase de esa depuradora cuesta mucho menos que toda la depuradora entera y se hace mucho más rápido. Si eso es rápido, la respuesta se verá pronto. Si sumamos el cambio de los detergentes en el Amatitlán y también en la ciudad, empezarán a llegar menos polifosfatos. Empezarán a enfadarse las empresas que venden detergente con fosfato, que siempre que el pueblo toma una decisión y consume menos cosas, hay una empresa que se va a enfadar o un gobierno que es muy proclive, no sé en Guatemala, pero en general los gobiernos son proclives a los grandes intereses económicos y entonces habrá discusión. Pero si el amor al lago es importante, la gente cambiará poco a poco de detergente, como dice Evelyn, y muchas gracias, Evelyn, por la aportación tan guapa. Iremos haciendo las arquetas
iremos limpiándola y manteniéndola, porque claro, si no la cambias la chatarra y no la mantiene, el fósforo, una vez que se consuma la mayor cantidad de la parte de la chatarra, el fósforo sigue saliendo entonces. Si construimos las arquetas y las mantenemos, y si cambiamos los detergentes y usamos las naranjas con vinagre y las que os vamos a contar y las que ustedes desarrollen de vuestros abuelos antes que se vayan al asilo, los recogen ustedes y que os expliquen cómo se hacían los detergentes antiguos en casa. Si toda esa batalla se hace urgentemente, la respuesta del lago será muy rápida, porque las poblaciones dependemos todos de la alimentación que tengamos, y voy a poner el ejemplo anterior. Estamos los 21 presentes en una isla, ¿y cuánto tardamos en crecer? Pues lo que nos cueste las siguientes generaciones. ¿Cuánto tardamos en morirnos si no nos llega el fósforo? Una pregunta que le hago yo al asistente. ¿Cuánto tardan en morirse 21 personas si no tienen la alimentación necesaria? En el caso de las plantas, ligado al que le hemos quitado el fósforo. Le quitas un elemento principal y ahora pregunto, ¿cuánto tardamos en morirnos 21 personas en una isla que no nos llega alimentación? ¿Una semana, un mes, 2 semanas, 2 meses? Bueno, eso es lo que van a tardar las algas del río en morirse. Una vez que se mueran, se irán al fondo y necesitaremos un tiempo porque se van a podrir, el nitrógeno y fósforo que llevan dentro alimentan a las otras, entonces será un proceso lento, pero la primera respuesta será muy rápida y el río irá cambiando y el lago lo notará. Un lago además como este que tiene muy poca salida, solo tiene una salida por detrás, entonces tiene muy poca renovación de agua normalmente y tiene un régimen además controlado por la central eléctrica, en fin, tiene otras consideraciones. Entonces, al quitarle la alimentación de fósforo, la respuesta que se va a ver en el lago va a ser rápida. Pero hasta que nos pongamos el bikini, creo que tardaremos un poco más, pero empezaremos a ver mejoras conforme vayamos trabajando. Va a haber una relación proporcional de trabajo a respuesta, la vamos a ver directamente. Pero Muchas no gracias. nos engañemos, mucho trabajo, pero Sí, mucha efectivamente. posibilidad. Exacto, así es. Una última pregunta, Julián, para no abusar de tu tiempo. No, pueden Preguntan abusar cuanto quieran, si que tenemos más charla, a mí el debate me encanta. O sea que muchísimas por mí no hay gracias. problema. Exacto. Dígame. Respecto del diseño, dice la pregunta, respecto del diseño que compartiste de tu ministerio, ¿han estimado algún costo y si lo han implementado o han pensado ya implementarlo en algún lugar en España? Ese es un esquema general y normalmente cuando lo hace el ministerio lo hacen hormigón y tiene unos costes, no tiene mucha tecnología, es una reja, un canal largo de hormigón, ¿vale? Entonces eso tiene un coste, pero lo pueden calcular ustedes según el volumen que tenga el canalón. Tiene unos costes, al no haber ninguna tecnología es fácil. Pero tampoco hace falta que sea tan de hormigón. Esto se puede hacer una reja. Yo me imagino una pequeña establecimiento hostelero al lado del río, coges un canalón, lo llevas por nivel hacia la parte de atrás, que tenga un poco hacia la parte de la arena, no hacia la parte del lago, sacas el agua por detrás y haces un canalón paralelo a la propia hostelería, que luego lo tapas, has hecho el canal, lo tapas, le pones la reja en cabecera y le pones unas tablas que lo tapen, imagina. Y lo haces construyendo, en tierra, sin hormigonar, y pones una buena reja. Y nosotros hemos hecho cosas de estas en el Congo, en Kimpese, una ciudad del Congo, rejas con bambú, que funciona muy bien para eliminar sólidos. Allí no era un problema en absoluto de nitrógeno y fósforo, con lo cual no hemos puesto la chatarra. La chatarra la probaremos aquí tranquilamente en el laboratorio y podremos tener una cierta idea. Tampoco hace falta que funcione maravillosamente, con que vaya eliminando un poco de fósforo en el camino, la mejora la vamos a notar. O sea que se pueden hacer instalaciones con poco coste. Fijaros que yo podría haber venido con un desarenador, desengrasador del ministerio de hormigón normalizado, con los costes puestos,
y además con los costes de la tonelada de sal, de cloro férrico o sulfato férrico, las dos, en algunas zonas es más caro el sulfato y en otras el cloro. Y entonces hacemos los cálculos, pero yo les tengo pensado mejor, para el hostelero una instalación que tenga un trabajo, pero no mucho coste. Una buena reja, un buen canalón excavado por el hostelero, tapándolo con maderas por encima o lo que sea, de manera que esté por debajo todo y no se tape, no se corte, pero también nos viene bien saber que el mantenimiento es lo más costoso, pero la instalación puede ser suave. Cuando hablamos ya de un pueblo que son más habitantes, nos vendría bien hacerlo de concreto, como ustedes dicen, y tiene unos costes, pero no deja de ser un canalón de concreto sin infinitos costes. ¿Está contestado así? Sí, sí, efectivamente, Julián, muchas gracias. Creo que con eso nos queda bastante claro. Creo que también son soluciones viables las que se plantean y que, como tú dices, si ponemos manos a la obra, creo que vamos a poder ir viendo resultados en la medida que el tiempo nos avanza. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus aportes. Quedas invitado a un próximo webinar para que podamos profundizar con algunas de estas ideas que creo que son bastante interesantes y pues te agradecemos mucho por tu colaboración en este día. Muy amable y muchísimas gracias. Quiero despedirme diciendo que creo que será posible porque hay muchos amigos al rescate del agua Matitlán que vienen al Dani con un montón de gente detrás. Esa es la gran potencia. Y también hago desde aquí mi ofrecimiento al gobierno para hacer un planteamiento no de aguas mágicas, sino de trabajos duros y persistentes. Y nos gustaría dirigir ese trabajo con el gobierno de Guatemala implicado y con la financiación correspondiente a nuestra parte. Si no hay un trabajo bien liderado, puede quedarse como los amigos al rescate que andan buscando soluciones los pobres y necesitan gente que apliquemos soluciones porque ellos empujan y empujan y son maravillosos. Así que entre los amigos al rescate y si convencen a su gobierno, creo que pueden hacerse cosas mejores, nosotros o cualquier otro grupo. Pero sí lanzamos la candidatura de nuestro grupo para trabajar. Muchas gracias a todos y un abrazo. No, muchísimas gracias, Julián, muy amable. Un abrazo y nuevamente. Yo quedaré aquí por si alguien tiene en el camino alguna pregunta, yo estoy conectado toda la tarde, ¿vale? Buenísimo, muchas gracias. Así trasladamos el mensaje a la audiencia que si tienen alguna otra pregunta relacionada con la participación o la exposición o las propuestas del doctor Julián Lebrato, sírvanse enviarlas siempre por la vía del botón de preguntas. Yo con gusto, junto con Mónica, estaremos acá moderándolas para podérselas trasladar y poder atenderlas en los interim de cada una de las presentaciones. Bueno. Mónica, te dejo en el uso de la palabra para la siguiente presentación y Julián, nuevamente muchísimas gracias. Pues nada, gracias y un abrazo especial para Evelyn. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Julián. Y así como usted mencionaba, ¿verdad? Que es muy importante también el trabajo de la Asociación Amigos al Rescate del Agua de Matitlán. Por eso presentamos